Esta es una fotografía del monumento a Víctor Hugo. Primera propuesta, cuarto estudio, 1895-1896. Es una obra vaciada en yeso que se encuentra en el Museo Rodin de París, Francia. Monumentos a Víctor Hugo y a Balzac. Una sección que se encuentra en el capítulo Augusto Rodin del libro Miguel Marín, Augusto Rodin. Encuentros y divergencias. Un libro que fue publicado por la editorial Cultura Mexicana del año de 2008. Vayamos al tema. Monumentos a Víctor Hugo y a Balzac, Honoré de Balzac. En 1887, Rodin fue reconocido por el gobierno francés con la condecoración de Caballero de la Legión de Honor. En ese momento, su fama era comentada por los más prestigiados críticos. Este hecho le ganaba posición y reconocimiento frente a las autoridades francesas, invitándolas a asignarles comisiones de proyectos oficiales, pero a su vez les imponía guardar respeto frente a sus propuestas. Esto último les provocaba cierta inquietud, pues deseando contar con la obra de un gran escultor, sabían que en este caso se verían limitadas al querer influir en su trabajo. El distanciamiento del escultor del naturalismo tradicional y su búsqueda de mayor profundidad expresiva en sus personajes, en sus composiciones y en sus temas, hacía que sus trabajos se volvieran impredecibles y alejados de aquello que estaban acostumbrados a observar. El gobierno prefería un camino seguro que satisficiera a la gran mayoría, aunque con ello limitara los alcances de la escultura. No obstante, haciendo a un lado ese temor, en 1889 las autoridades comisionaron a Rodin para realizar una escultura monumental del más importante escritor romántico francés, Víctor Hugo, cuyos restos serían colocados en el Panteón de París. Este edificio había sido construido alrededor de 1757 al estilo barroco como la iglesia de Saint-Geneviève. Posteriormente, con los cambios políticos, fue secularizado por el gobierno revolucionario y en 1885 fue transformado de una manera definitiva al estilo neoclásico al convertirlo en un gran mausoleo para los hombres ilustres de Francia. Ese año había muerto Víctor Hugo y el gobierno había rendido homenaje al escritor con una grandiosa ceremonia fúnebre. Su ataúd fue exhibido en el Arco del Triunfo, a donde acudieron más de 600,000 franceses. Más adelante, sus restos serían colocados en una cripta en el Panteón, para la cual se requería este trabajo. La comisión asignaba un pago considerable para el escultor, estableciéndose que la obra siguiera el apoteótico estilo del recinto y el triunfalismo y la retórica de la obra de Jean-Antoine Injalbert, que Jean-Antoine Injalbert realizaba del activista y teórico de la Revolución Honoré de Mirabeau para su cripta en el mismo lugar. En 1883, Rodin había tenido contacto con el escritor cuando logró convencerlo de hacer un busto de él, y es que en esos momentos Víctor Hugo no tenía interés en un segundo monumento. Consideraba que el que había realizado David Angers era insuperable y acababa de posar para Victor Villon. Finalmente, el escritor aceptó, permitiéndole acudir a su casa y tomar apuntes mientras trabajaba. En aquel momento, tuvo oportunidad de observar sus actitudes, su temperamento y su trato, lo cual, sin saberlo, contribuiría para soportar la veracidad de ejecución de este nuevo encargo. En su juventud, Rodin había leído la obra de Víctor Hugo y su idealismo se identificaba con el pensamiento y los valores que planteaba el escritor. Podría decirse que desde entonces llevaba su espíritu y sus ideas en su propia conciencia. Rodin deseaba representar a un mismo tiempo al hombre y al genio. Así,
En su primera propuesta lo mostró desnudo, rodeado de sus tres musas, sentado en la ronda de Guernsey, Inglaterra, refiriéndose a su exilio de Francia en 1851 por su oposición a Napoleón III. Este primer modelo fue rechazado por las autoridades. Entonces realizó una segunda maqueta, en la que el escritor aparece vestido. Sin embargo, tampoco logró satisfacerlas, ya que éstas deseaban una figura erguida que hiciera juego con la propuesta de Mirabeau. Para liberar las tensiones que empezaban a acumularse en torno a este trabajo, se le propuso que su maqueta, tal cual había concebido, fuera colocada en los jardines de Luxemburgo o en algún otro parque público, para confirmarle entonces otra comisión con las características requeridas para el panteón. El tener que satisfacer la opinión de quienes no sabían ver el contenido del arte empezó a volverse algo molesto para el escultor, manifestándose en su desinterés por esta segunda obra. Rodin siguió trabajando en su proyecto inicial durante 6 años, realizando una tercera y una cuarta maqueta entre 1891 y 1897. Lo cierto era que, en ese lapso, otro encargo de importancia requirió de su atención: la comisión de un monumento a Honoré de Balzac, además de que Honor de Varine le había solicitado entregar la obra definitiva de los burgueses de Calais para su develación. Rodin consideraba a los escritores franceses y a los escritores en general como los transformadores del pensamiento. Observaba la genialidad involucrada en sus trabajos, así que entendía el gran reto que se imponía buscando la representación de ese concepto en su obra. El cuarto modelo de yeso que realizó Victor Hugo fue agrandado a tamaño natural para presentarse en el Salón de Arte de 1897. En él aparecía Victor Hugo con la musa trágica y la meditación. Los comentarios que recibió la obra en la prensa fueron excepcionales. El hombre que había triunfado en el Salón de 1897 es Rodin. La particular manera como había concebido la inmortal esfinge de Victor Hugo, manteniendo un aspecto titánico y ancestral, un maravilloso y luminoso modelo de impactante factura, tan miguelangelesco que tenemos que buscar palabras. Esto es algo completamente aparte. Está fuera del tiempo. Es una espléndida joya del patrimonio humano. Su amigo, escritor y crítico Gustave Geffroy lo elogió con estas palabras: es el poeta y todavía es Hugo, el Victor Hugo que observamos pasar entre nosotros. A través del poder del arte, el hombre ha sido elevado a ello. Al mismo tiempo, hay un extraordinario parecido. Todo está ahí. Hugo, dueño del futuro, su vida, su obra, están ahí en medio de las rocas, de las olas y en donde rondan sus musas. En 1906, Rodin eliminó a la musa trágica y a la meditación para explorar estas figuras como esculturas separadas, y fue hasta 1909 cuando el gran mármol fue develado en los jardines del Palais Royal, donde permaneció hasta 1933, cuando se le mudó al Museo Rodin. Como se ha mencionado, este proyecto se encontraba en pleno avance cuando, gracias a la propuesta y el apoyo de Émile Zola, entonces presidente de la Société des Gens de Lettres, Rodin recibió la comisión para realizar el monumento al escritor Honoré de Balzac, fundador de dicha organización. Para el escultor, eso representaba un enorme compromiso, el poder rescatar y dimensionar humana y físicamente, así como en términos literarios, al gran novelista francés. Balzac había fallecido en 1850 y Rodin no lo había conocido en persona. Por ello, buscando integrar un concepto cercano del personaje, se vio obligado a realizar una exhaustiva investigación. Había conocido parte de su obra literaria cuando era adulto, y al recibir este proyecto con el interés de penetrar en el espíritu y el pensamiento de Balzac, completó su lectura, alcanzando a percibir en ella su carácter y su pensamiento. Eso mismo lo llevó a identificar sus referencias físicas y a rescatar documentos y puntos de conexión adicionales que le permitieran considerar todos los aspectos y detalles de su vida
y circunstancias. Localizó y leyó la correspondencia de Balzac. Buscó también a una persona que, teniendo las proporciones y los rasgos físicos del personaje, modelara para él. Y visitando el pueblo natal del escritor, encontró a un cartero cuyas facciones se le asemejaban. Incluso se presentó con el sastre del escritor y le ordenó fabricar una levita a la medida. Y cuando ésta estuvo lista, la sumergió en yeso y la montó en una estructura hecha al tamaño natural. Nuevamente, Rodin partió de estudios al desnudo, buscando que desde la anatomía se proyectara el espíritu, la virilidad y el talento de su personaje. Aunque trabajó con intensidad y empeño desde el inicio del proyecto, las investigaciones se habían alargado demasiado, con lo que no veía posibilidad alguna de poder cumplir con el tiempo de 1 año y 6 meses que él mismo optimistamente había calculado. Entonces solicitó a la Junta de la Sociedad una prórroga de 1 año más para el trabajo, con el fin de entregarlo en junio de 1893. La realidad era que no podía frenar la cantidad de encargos que llegaban a su taller, y aunque se apoyaba en un grupo cada vez más grande de colaboradores, Rodin accedía a todo lo que le pedían. A esto se sumaba su espíritu perfeccionista y el mal cálculo de su tiempo, con lo que siempre se excedía en tiempo de las fechas pactadas y se generaban constantes retrasos. A todo esto puede añadirse el abatimiento que le provocaba el reciente rompimiento con Camille Claudel, pues en ocasiones el dolor emocional y la falta de inspiración no le permitían avanzar a la velocidad deseada. Para octubre de 1895, los miembros de la sociedad se impacientaron por la demora y solicitaron a Rodin abandonar el proyecto, ofreciéndole quedarse con los 10.000 francos que se le habían entregado a fin de que él lo continuara al paso que deseara, y la comisión se le daría a otro escultor más joven que ofrecía tener listo el trabajo para finales de 1897. Por supuesto que ese escultor más joven se había encargado de crear el ambiente propicio para incrementar la desesperación, provocando esa decisión que le favorecía, a lo que Rodin, bastante molesto, contestó a través de la prensa que devolvería el anticipo y que él concluiría el trabajo bajo circunstancias que le permitieran ejercer una reflexión serena y contar con libertad creadora, siendo esos los medios en los que se podría producir una verdadera obra de arte, y aceptó entregarla en esa misma fecha. Solá, que se encontraba en Venecia, le escribió a Rodin: «Te ruego, en nombre del genio, en nombre de la literatura francesa, que no hagas que Balzac espere más tiempo». Mientras tanto, Rodin siguió trabajando. Cambió el modelo inicial y desarrolló 6 vaciados en yeso, a los que les probó diferentes tipos de túnica, una sotana, un frac y un abrigo, a fin de identificar cuál de ellos reflejaría mejor su temperamento. Al contar con un buen desnudo como soporte, estos caían sobre el cuerpo dándole un aspecto verdadero. Entonces, Rodin, tomando la referencia de la descripción de Balzac escrita por Lamartine, poseía tanta alma que su pesado cuerpo parecía no existir. Adapta la cabeza definitiva, que lo retrata con una cabeza engrandecida, con rasgos exagerados, con el interés de expresar la fuerza de su intelectualidad y la grandiosidad de su inmensa obra literaria. Este es un vaciado en yeso de la figura de Honoré de Balzac. Misma que se encuentra en el Museo Rodin de París, Francia. Estas son otras 2 figuras del mismo autor, célebre autor. La cabeza. El modelo definitivo en yeso estuvo listo en 1897 para ser amplificado, lo cual se hizo llevándolo a 3 metros de altura. Sin embargo,
Los miembros de la Junta prefirieron que no se fundiera en bronce y que de esa forma se presentara en el Salón de 1898. Ahí lo colocó Rodin junto al Beso en mármol, de tamaño cercano al natural. Dos obras contrapuestas que hablan del amplio rango de su expresividad. Más de 2000 personas se pararon frente al gran monumento. La sorpresa e impacto que causaban eran evidentes. Había algo que la obra emanaba que los hacía vibrar y sacudirse, como si alcanzaran a percibir la presencia del escritor. Las opiniones fueron extremistas y encontradas, pero la mayoría lo aclamaba, sintiendo la necesidad de contemplar y de experimentar la fuerza de la obra, que parecía infundir un extraño vigor a sus interlocutores. Cuando los miembros de la Junta vieron la gigantesca pieza erguida, sobresaliendo de todo cuanto había en el espacio, no pudieron contener la dimensión que ella proponía. Ella parecía haberlos rebasado y, desconcertados e inconformes, protestaron en la prensa por el burdo modelo que Messier Rodin presentó y se niegan a reconocerla como la estatua de Balzac. Entonces reasignaron el proyecto a Jean-Alexandre Falguier. Sus detractores, incapaces de entender la grandiosidad de la escultura, la describieron como un monstruo obeso, un bulto yeso sin forma, un feto gigante, un oso polar y un mono de nieve. Junto a las manifestaciones de desprecio y esta gran controversia, Rodin recibió infinidad de cartas de apoyo, como la de Claude Monet, en la que decía: «Deja que protesten todo lo que quieran, tú nunca habías llegado tan lejos». Un gran número de artistas e intelectuales defendieron a Rodin, pero el caso llegó a un punto crítico, ya que, enterados del suceso, amigos y ciudadanos comunes se habían reunido presentando firmas en un escrito de protesta, y por coincidencia, todos ellos también estaban a favor del caso Dreyfus, que en ese momento tomaba relevancia política en Francia. El caso se refería a un militar francés judío condenado por una acusación falsa de espionaje, por la cual cumplía condena en la Isla del Diablo, en la Guayana francesa. Y en un afán de que su asunto no se mezclara con la política, el escultor agradeció su apoyo a partidarios y amigos, invitándolos a suspender las manifestaciones de solidaridad. Así escribió: «Es mi firme deseo el mantener la posesión de mi trabajo». Entonces Rodin retiró las piezas del salón, anunciando que no sería erigida en ningún lugar. Pero por ello no la fundió en bronce y mantuvo el vaciado en yeso en el jardín de su estudio de Meudon. En ese momento, Rodin expresó: «Si la verdad está condenada a morir, mi Balzac será destruido por las generaciones futuras. Pero si la verdad es eterna, yo predigo que mi estatua ganará aceptación. Este trabajo, del que la gente se rió, del que se mofaron insidiosamente porque no lo podían destruir, es el producto de mi vida entera, la fuente y fuerza motriz de mi estética. A partir del día en que la creé, me convertí en un hombre nuevo». La escultura de Balzac ya vaciada en bronce.